Bienvenidos al programa Tus Derechos. En esta oportunidad contamos con la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini, quien nos va a contar sobre un instrumento normativo de vital importancia para las instituciones públicas y en este caso del Tribunal Constitucional. Este es el relativo a la sustentación del presupuesto del sector público para el año 2019 que justamente hizo hace unos días, presidente. Sí, ante todo un saludo muy especial a los amigos televidentes. En segundo lugar, un agradecimiento por invitarme nuevamente al programa Tus Derechos. Y en esta oportunidad, como usted bien lo ha adelantado, vamos a tratar sobre algo muy importante para el tribunal y para toda institución pública, que es el presupuesto institucional. Este presupuesto institucional es un instrumento básico para el manejo de la institución y el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los servicios que presta la institución. Y de acuerdo a la estructura jurídica y constitucional, este presupuesto debe ser incluido dentro del presupuesto general de la República, y para estos efectos hay todo un trámite constitucional que implica, en un momento dado, antes de su aprobación por el Congreso, que las diversas entidades vayan al Pleno del Congreso y expliquen este presupuesto. Y entonces nosotros hemos pensado que este tema no solamente quede a nivel de una exposición en el Pleno, sino, aprovechando nuestro programa, explicarlo a la ciudadanía, porque creemos que en el marco de la transparencia es muy importante que se sepa cuál es el presupuesto de cada institución, de tal suerte que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la fiscalización de la gestión pública. Y en ese sentido, si usted me permite, podemos señalar algunos aspectos que justamente tuvimos a nuestro cargo a la hora de exponer ante los señores congresistas los alcances de este presupuesto. Y en ese orden yo quería desarrollar algunas ideas. En primer lugar, no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional, de acuerdo a la Constitución, es el órgano encargado de controlar la Constitución, o para ser más precisos, la constitucionalidad. Y tiene dos funciones fundamentales y básicas para el Estado constitucional. Por un lado, el tribunal es el garante de la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Cuando uno se pregunta, pero ¿qué son los derechos constitucionales? Porque muchas personas no tienen una idea exacta. Podemos decir que los derechos constitucionales son los derechos que todos tenemos, los derechos fundamentales. También se denominan derechos humanos, o derechos de las personas, o derechos de la gente. Es decir, los derechos que tenemos por el hecho de ser seres humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la libertad, por ejemplo, el derecho a contratar, el derecho a opinar, el derecho a desarrollar una actividad, a desarrollar su trabajo, etc. Por lo tanto, el tribunal es el que vigila que esos derechos que pertenecen a todos y que no tienen rostro sean realmente derechos efectivos, derechos respetados, y actúa cuando alguien se considera afectado. Entonces es la primera tarea. Y la segunda es también una labor de garante, que es garantizar la vigencia de la Constitución, porque la Constitución es la norma suprema de la República, que se ha elaborado recogiendo la voluntad popular, que plasma las reglas básicas que rigen en una sociedad. Pero ha ocurrido que a veces, no obstante de tener una Constitución, la Constitución se debilita a través de leyes que desinflan, valga la expresión, que desmantelan el orden constitucional y van introduciendo elementos que hacen que la Constitución al final no se cumpla eficazmente, porque una ley entra en pugna con la Constitución, desnaturaliza la Constitución, y al final tenemos una democracia o un sistema con ropaje de democracia, un sistema con ropaje de constitucionalidad, con ropaje de Estado de Derecho, pero que en el fondo puede significar un régimen distinto porque se ha desmantelado el andamiaje constitucional.
y esa misión es nuestra. Imagínense lo importante que es el Tribunal Constitucional. Funcionamiento. Porque garantizamos dos aspectos que hacen al núcleo del Estado constitucional: persona humana y sus derechos, Constitución como norma suprema y expresión de la voluntad del pueblo. Y por lo tanto, esto lo explicamos, aunque en términos un poco más cortos, en el Congreso, y luego entramos a un aspecto que nos parecía muy importante, que es el análisis de la situación actual. En esto quiero señalar que nosotros hicimos esta exposición hace algunos días y por lo tanto algunos datos corresponden al día de la exposición, pero pueden haberse modificado por pequeñas variaciones, como usted bien lo indica. Es interesante señalar en el análisis de la situación actual del tribunal que hay que comprender 5 aspectos. El primero es el ingreso de expedientes. El segundo es el ingreso de expedientes, pero por procedencia geográfica. El tercero es el volumen de expedientes resueltos, luego es la carga procesal y además la proyección de esta carga procesal. En ese orden yo quería en primer término señalar que en cuanto al ingreso de expedientes, desde la instalación del Tribunal Constitucional, que se produjo el 24 de junio de 1996, o sea, ya hace más de 20 años, hasta el día de la exposición, que fue el 27 de noviembre del año en curso, habían ingresado al Tribunal Constitucional 117.666 expedientes. Y de esos expedientes, la mayor carga en cuanto a la procedencia de los casos estaba en Lima con el 48.36%, mientras que respecto a otros lugares del país, por ejemplo Lambayeque, el 6.70%, Arequipa el 5.28%, Junín el 5.26%. Ahora bien, en cuanto a los expedientes resueltos, también tomando comparativamente desde la instalación del Tribunal Constitucional, repito, el 24 de junio de 1996, al 27 de noviembre del año en curso, se han atendido 108.867 expedientes de ese total que he mencionado hace un instante, que es un total de 117.666 expedientes. Esto refleja una curva descendente en cuanto a la labor de descarga y una curva ascendente en cuanto a la labor del volumen de expedientes que ha venido resolviendo el tribunal. Cuando iniciamos esta gestión, más o menos el volumen de expedientes era de 10.200 o 250 expedientes, y al día de hoy, y ahora sí puedo dar una cifra, al día de hoy estamos en 8.477, es decir, ha habido una descarga importante que indica que hemos, digamos, bajado del volumen total de expedientes pendientes aproximadamente 1.500 expedientes. Y respecto a las metas que se habían planeado. Y respecto a las metas están cumpliéndose, porque hemos superado la meta del 100% a la fecha de hoy. Hay que acotar al respecto, y yo le agradezco esa pregunta porque me permite aclarar que la meta habitual o normal del tribunal ha sido de 5.000 expedientes anuales, pero se fijó para este año una meta mayor en 1.000 expedientes, es decir, 6.000 expedientes. Y al día de hoy tenemos 7.016 expedientes, digamos, resoluciones publicadas, y tenemos del orden de los expedientes resueltos más o menos 6.600. Es decir, hemos superado la meta del año pasado y hemos superado la meta que nos propusimos para este año. Al día de hoy todavía nos faltan unos días para terminar el año. Es decir, estamos avanzando en el cumplimiento de ese objetivo. Por lo tanto, podemos decir
que el tribunal tiene una proyección positiva y estamos tratando de atender el mayor volumen de causas. Ahora, en cuanto al presupuesto, el denominado presupuesto institucional de apertura, el tribunal tiene en realidad un presupuesto pequeño en comparación con otras instituciones, porque estamos en el orden de los 53.031.800 soles más o menos, los cuales se reparten entre la genérica 1, personal y obligaciones sociales, la genérica 2, pensiones y otras prestaciones, la genérica 3, bienes y servicios, la genérica 4, donaciones y transferencias, otros gastos, genérica 5 y genérica 6, adquisición de activos no financieros. Seguramente estamos poniendo en pantalla este cuadro para que los televidentes vean el detalle de cada cifra que comprenden los diversos rubros del presupuesto de la institución. Sí, ahora, como se observa, el avance ha sido importante, pero nos parece también de especial significación señalar cuáles son las metas a futuro, es decir, qué estamos planteando para que se cumpla como objetivo institucional el próximo año, es decir, el 2019. Y en ese sentido, yo quería señalar que hemos avanzado bastante este año en el trabajo jurisdiccional, porque estamos realizando plenos tanto los martes como los jueves, en donde nos concentramos en resolver causas. Inclusive hemos establecido un sistema que ha resultado muy expeditivo, lo que llamamos plenos de firmas rápidas, en donde ya habiéndose revisado los expedientes, asisten los magistrados para firmar, y en ese momento, si hay algún error de tipeo o algo que aclarar, o alcanzar un fundamento de voto, un voto singular, se firma, y esto ha permitido bajar bastante la carga, y además en esos plenos jurisdiccionales se producen las ratificaciones de votos, que también es algo que nos tomaba bastante tiempo. De tal suerte que estamos en ese sentido avanzando, y hemos señalado para plenos administrativos solo un pleno anual. Ahora, en cuanto al año 2019, ¿qué es lo que nos proponemos? En primer lugar, nos proponemos continuar con la reducción de la carga procesal. Hemos previsto como mínimo a resolver 6.000 expedientes, pero tenemos la ilusión, sobre todo en los meses que nos quedan en esta gestión, de dar un avance muy significativo para que el pleno entrante se encuentre con una menor carga que la que nosotros encontramos. También hemos planificado hacer más sesiones de plenos jurisdiccionales, unas 80 sesiones durante el año 2019, 12 plenos administrativos. Además, consolidar la ventanilla virtual, que es un instrumento que ya lo hemos puesto en acción y que permite al interesado acceder a esta ventanilla virtual con un código y con un número, ahí poder ver cómo marcha su expediente, ver las piezas procesales del expediente, presentar sus escritos y ser notificado. Es decir, nos estamos incorporando a este mundo virtual que es muy importante. En cuanto a la página web, pronto la vamos a lanzar con una serie de innovaciones importantes que tienden básicamente a facilitarle al usuario el acceso a la página web, el acceso a nuestra jurisprudencia y una mayor comunicación con el Tribunal Constitucional. En lo que se refiere a la producción del Centro de Estudios Constitucionales, hemos avanzado bastante este año que ya está terminando, y yo debo aquí expresar mi agradecimiento al director del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Carlos Ramos Núñez, y además
hemos avanzado en general, y por eso también aprovecho la ocasión para agradecer a los demás magistrados que integramos este colegiado, empezando por el magistrado vicepresidente, el doctor Manuel Miranda Canales, y los demás magistrados, el doctor Carlos Ramos Núñez, el doctor José Luis Ardón de Taboada, la doctora Marianela Ledesma, el doctor Eloy Espinosa Saldaña, el doctor Augusto Ferrero Costa, porque si hemos avanzado, y hemos avanzado significativamente en este año, ha sido por un esfuerzo colectivo. Y debo agradecer también a todo el personal, al personal jurisdiccional y al personal administrativo, que han abrazado una iniciativa de la presidencia y se han comprometido todos a redoblar esfuerzos, y el resultado está a la vista. Esto en el marco de una medida que también adoptamos, que fue la declaratoria de emergencia. Y por lo tanto, las perspectivas del tribunal, desde mi punto de vista, son positivas. Hay una serie de proyectos adicionales a los cuales no cabe referirse por razones de tiempo en esta ocasión, pero en líneas generales esa es la información que queríamos alcanzarles sobre el presupuesto institucional. Muy bien, doctor. Bueno, doctor Blume, agradecemos toda esta explicación que, pese a ser técnico, el tema del presupuesto, porque es un tema técnico de por sí, en un órgano pequeño pero tan importante como es el Tribunal Constitucional, pues se traduce en toda una maquinaria que se mueve justamente para promover los derechos fundamentales y la dignidad humana, ¿no? En ese sentido, y un poco para que la población entienda, los ciudadanos que ven este programa entiendan, ¿cree usted que esta cantidad tan abultada de expedientes que tiene el Tribunal Constitucional y que se sigue incrementando, ¿no? Pese a que solamente ve algunos tipos de procesos, en este caso los constitucionales, tenga alguna relación, valgan verdades, pues, con la legitimidad que tiene, con la que cuenta actualmente el Tribunal Constitucional? Digo esto simplemente en relación con la actual crisis que vive nuestro sistema de justicia, ¿no?, en el país. No sé si merece hacer una reflexión. Bueno, es importante lo que usted menciona, porque obviamente somos testigos de que el país está convulsionado por una serie de hechos a los cuales no me voy a referir porque son de público conocimiento, pero por lo menos en lo que compete al Tribunal Constitucional, nosotros estamos centrados en nuestra función y estamos convencidos de que la única forma de fortalecer el Estado constitucional es institucionalizándonos y constitucionalizándonos. ¿Qué significa eso? Es decir, que cada institución cumpla a cabalidad sus roles con autonomía, con independencia, respetando a las otras instituciones, y tratemos de hacer nuestro trabajo con la mayor transparencia y con la mayor honestidad posible, para que sea totalmente abierta nuestra función y que todos tengan acceso a conocer qué hace el tribunal, quiénes son sus magistrados, cuáles son los cánones de acción de sus diversas actividades y cuál es el resultado de su trabajo. Y por otro lado, constitucionalizarnos, es decir, acostumbrarnos a respetar la Constitución, que es respetarnos a nosotros mismos, que es respetar el derecho de los demás, que es no avasallar, que es manejarse con prudencia y con cuidado. Y en ese sentido, yo creo que el rol del tribunal es fundamental. Yo en particular siempre he tenido la idea, y como presidente la llevo a la práctica, de que el tribunal, siendo el máximo tribunal de la justicia constitucional en el Perú, es un tribunal que debe estar sobre la coyuntura, no involucrarse en la problemática coyuntural,
¿Por qué? Porque el país necesita una instancia máxima a la cual recurrir precisamente para solucionar, entre otros, los problemas de coyuntura. Y si el tribunal se involucra en situaciones, digamos, coyunturales, valga la redundancia, pues pierde la consistencia que corresponde. Y por lo tanto, en lo que a gestión respecta, yo me he preocupado mucho de eso, y a pesar de que muchas veces la prensa me pide que opine en uno y otro sentido, yo considero que no es prudente que un tribunal entre a ese análisis, y más bien sí que difunda su labor y que vaya haciendo lo que se denomina una docencia constitucional, explicando estos conceptos, explicando, por ejemplo, qué es la Constitución, explicando qué son los derechos fundamentales, explicando cuál es su rol, y cuando dicta una sentencia importante, hacerla de conocimiento público y también explicarla. Claro. Pero explicarla en un lenguaje sencillo para que la población entienda, de tal forma que vayan valorando a su Tribunal Constitucional y sepan que en el Perú, a pesar de toda la situación que estamos atravesando, hay un órgano constitucional como es el Tribunal autónomo, independiente, plural, respetuoso, que resuelve las controversias con objetividad y bajo el sistema interno, que es un sistema de debate y de adopción de acuerdos por mayoría. Y en ese empeño estamos. Y creemos que la clave del Perú es fortalecernos desde el punto de vista constitucional. Por eso yo no me canso de repetir, necesitamos en el Perú una dosis de constitucionalidad. Necesitamos constitucionalizarnos. A veces uno observa una serie de situaciones y coyunturas en donde hay problemas porque se deja de lado la Constitución, y eso hay que evitarlo. O porque se desconoce también. O porque se desconoce también. Presidente, efectivamente, una de las virtudes de esta gestión que usted encabeza es la de la prudencia, pero además veo yo que ha manifestado usted en varios medios este criterio o este concepto de conciencia constitucional que también ha estado presente en la sustentación del presupuesto. ¿Nos puede explicar de manera sencilla a qué se refiere con esto? Bueno, me refiero a que la población, si se informa del rol del tribunal, de la importancia del tribunal, y además en un marco de entender lo que es la Constitución y lo que es el Estado constitucional, va a ir adquiriendo una idea más exacta y va a ir comprometiéndose y defendiendo a su tribunal. Porque el tribunal está creado para todos. El tribunal está creado para defendernos a todos. Y eso es muy importante. Pero ello implica explicar, transmitir ideas y conceptos, debatir y poco a poco ir creando una especie de conciencia que tienda a crear inclusive lo que se llama en doctrina un sentimiento constitucional. Es decir, en buenas palabras, que el pueblo empiece a querer a su Constitución, a enamorarse de su Constitución para poder defenderla, y también a querer y enamorarse de su Tribunal Constitucional. Y eso es muy importante, porque si no hay conciencia de lo que se tiene y de la importancia de algo, pues cómo se le defiende o cómo se le reclama algo. Y en ese sentido nosotros estamos empeñados. Yo en lo particular, a pesar de todas las crisis, soy una persona que tengo mucha fe en el futuro del Perú, una profunda fe. Yo creo que el Perú es capaz de superar todos sus problemas, pero sobre todo en democracia. Porque el Estado constitucional, que es el estado de imperio de la Constitución como expresión máxima de la voluntad popular, que es la voluntad del pueblo, como expresión máxima de lo que se denomina técnicamente la voluntad del legislador constituyente, pero no quiero hablar en difícil, ¿no? Esa Constitución debe ser respetada por todos. No deben haber áreas exentas o territorios liberados de control. Y para eso estamos nosotros, para salir en defensa de los derechos ciudadanos. Ahora, muchas veces en esa tarea, que no es fácil, somos incomprendidos. Y muchas veces se dice que el tribunal, bueno, tal y tal.
A nosotros, obviamente, como usted comprenderá, nos resulta interesante porque revela de que el tribunal es independiente, y cuando resolvemos, evidentemente, vamos a darle la razón a una u otra parte, y eso va a provocar pues ciertos sinsabores de la parte contraria. Pero esa es la labor del Tribunal Constitucional. Tenemos que ser capaces de mantener nuestra independencia a pesar de todo, a pesar de los eventuales cuestionamientos que puedan hacerse. Y muchas veces se ha dicho, por esa sentencia el tribunal ya está en este lado. Y luego cuando emitimos otra en donde se ve que ya no se está acá, sino acá, empiezan a decirnos que estamos acá. Pero son gajes del oficio, que hay que tomarlos con tranquilidad, porque lo importante es mantenernos en la línea constitucional, en la línea correcta. Muy bien, presidente. Antes de terminar, usted nos ha señalado una serie de metas trazadas para este año 2019. ¿Cuál ha sido la razón de priorizar, el orden de prioridad de esas metas? De acuerdo a lo que usted nos explica, entiendo que lo más importante es bajar la carga procesal, pero no sé si usted quiere hacer alguna precisión al respecto. Sí, bueno, es bajar la carga procesal, pero como yo siempre lo he dicho, y lo dije en mi discurso al asumir el cargo de presidente, descargar sin desamparar, descargar sin desguarnecer, descargar sin abdicar, es decir, descargar pero amparando a los justiciables, a los ciudadanos que recurren o se presentan al tribunal reclamando justicia. Y yo diría, mi prioridad absoluta es servir al ciudadano que requiere una atención del Tribunal Constitucional. Y por eso he centrado tantos mis esfuerzos en resolver los casos, porque los ciudadanos llegan a nosotros a través de un caso en el cual ellos sienten que han sido afectados en sus derechos y reclaman una respuesta de la justicia constitucional. Entonces mi preocupación fundamental ha sido tratar de dar esa respuesta lo más rápido posible, en la forma más justa posible, y dentro de la coyuntura y del volumen de causas, atender con la mayor prolijidad posible cada caso. Pero eso implica, obviamente, haber hecho una serie de modificaciones que tienden a aumentar el número de causas atendidas a través de un mecanismo, como he explicado, de los plenos jurisdiccionales, del 2 días a la semana, con lo que he explicado, y un poco reducir los plenos administrativos a una vez al mes, porque a veces lo administrativo puede distraer mucho en el debate y sacrificar tiempo para ver los temas de fondo, que son los temas jurisdiccionales. Muy bien, doctor. Muy importantes las cosas que nos ha precisado hoy día, pese, repito, a ser un tema tan técnico, el de la sustentación del presupuesto, pues ha valido la pena porque seguramente los ciudadanos le han comprendido bastante bien lo que nos ha explicado hoy día. Agradecemos su participación en el programa Tus Derechos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.